Los alcanos son los compuestos orgánicos más simples, puesto que carecen de grupos funcionales y solo están constituidos por carbonos e hidrógenos. El metano es el primero de la serie, que por contener el máximo número de hidrógenos asignados al carbono se denomina saturado. A partir de aquí, el aumento de carbonos en la cadena forma los diferentes alcanos. Las fórmulas utilizadas para la representación de hidrocarburos suelen clasificarse en desarrolladas y semidesarrolladas. Llamamos desarrolladas a aquellas fórmulas donde cada una de las ligas del carbono está enlazada a un átomo de hidrógeno o incluso a un átomo más de carbono. Las fórmulas semidesarrolladas son aquellas que indican el átomo de carbono con su número respectivo de hidrógenos. Los 4 primeros alcanos reciben los nombres de metano, etano, propano y butano. Casi todos estos compuestos son gaseosos en condiciones atmosféricas. Su uso como combustible está cada vez más extendido. A medida que aumenta el número de carbonos, los alcanos reciben los nombres de pentano, hexano, heptano, octano y así sucesivamente. Estos tienen usos muy diversos en la industria química. Si tomamos un alcano y le quitamos un hidrógeno, tendremos entonces un radical alquilo, al cual pueden unirse otros elementos o radicales. En los hidrocarburos arborescentes no encontramos todos los átomos de carbono en la misma línea. Para identificar y nombrar un hidrocarburo arborescente, primero se busca la cadena más larga de carbonos. Se enumeran los átomos de carbono de la cadena principal, empezando por el extremo más cercano a una arborescencia o enlace con forma de árbol. Acto seguido se nombran las arborescencias empezando por las más sencillas, anteponiendo el número del átomo de carbono al que están unidas. Y se nombra el compuesto de acuerdo al número de carbonos de la cadena más larga. Ejemplo: 2,3-dimetilpentano. Los carbonos de una cadena se clasifican en carbonos primarios, si el átomo de carbono está unido a 3 átomos de hidrógeno. Carbonos secundarios, cuando el átomo de carbono está unido a 2 átomos de hidrógeno. Carbonos terciarios, si el átomo de carbono está unido a un solo átomo de hidrógeno. Y por último, carbonos cuaternarios, que son aquellos en que el carbono está unido a 4 átomos de carbono. Los alquenos son hidrocarburos no saturados que contienen en su molécula una doble ligadura. Para nombrarlos, se cambia la terminación ano del alcano por eno del alqueno y se sigue el siguiente procedimiento. Se numera la cadena más larga que contenga la doble ligadura. Se empiezan a numerar los carbonos empezando por el más cercano a la doble ligadura. Se nombran los radicales anteponiendo el número del carbono al que están unidos. Se da nombre al alqueno tomando en cuenta el número de carbonos y con la terminación eno. Este es el ejemplo. Alquinos son hidrocarburos no saturados que tienen dentro de su molécula una triple ligadura. Para nombrarlos, se cambia la terminación ano por ino. El primer alquino es el letino, también llamado acetileno, y su fórmula es... La nomenclatura se hace de la siguiente forma. Se numera la cadena más larga que contenga la triple ligadura. Se empieza a numerar por el carbono más cercano a la triple ligadura.
Se nombran los radicales anteponiendo el número del carbón al que están unidos. Se nombra el alquino cambiando la terminación -ano por -ino. También se nombran haciéndolos derivar del acetileno. Veamos cómo. Cicloalcanos y cicloalquenos. Los ciclosalcanos son hidrocarburos cíclicos saturados que forman figuras cerradas. Para nombrarlas, se antepone la palabra ciclo al nombre del alcano. Se representan por figuras geométricas. Cicloalquenos. Son hidrocarburos de cadena cerrada que contienen en su molécula una doble ligadura para nombrarlos. Se antepone la palabra ciclo y el número del carbono donde empieza la doble ligadura. Se empieza a numerar siguiendo las manecillas del reloj. El benceno es un hidrocarburo de cadena cerrada no saturado, de la serie aromática, y se puede representar de las siguientes formas. Para nombrar los derivados del benceno se siguen los siguientes pasos. Se numeran los carbonos empezando por el que tiene la arborescencia más sencilla y se continúan numerando en el sentido de las manecillas del reloj. Se nombran las arborescencias en orden de complicación, poniendo primero el número del carbono y un prefijo si hay dos o más iguales. Se termina con la palabra benceno. Todos los hidrocarburos tienen una propiedad común. Son combustibles. El petróleo, el gas natural y el carbón en sus diferentes variedades son las materias primas de donde surgen los principales combustibles.